tardes a todos. Vamos a dar inicio con la conferencia regional de Darwin y SBUT. Y vamos a iniciar con la tercera ponencia. El día de hoy tenemos a Sonali Thomas con la ponencia titulada Producción de hidrogeles de celulosa bacteriana modificada para absorción de plomo y cobre. Un poquito hablando de Sonali, es bachiller en bioingeniería con interés en investigación y desarrollo con experiencia en biomateriales, calidad y bioprocesos. Parte del único equipo peruano seleccionado para presentar el 46º de SIM. Parte del equipo de Micoité, ganador del SIMBio Capital Tour Boston 2023 y GEMDC League. Ganadora de múltiples becas y premios, ¿no? Incluyendo la beca de TRIS 2022, la beca de investigación ProVost 2022-1, el concurso de tesis de pregrado 1 2021 y el Grand Prize Winner de IGEM League 2021. Bien, así que tenemos a Sonali. Un gran gusto tenerte aquí. Hola a todos. Bueno, voy a explicarles un trabajo que... Ah, ok, ya bueno. Hola a todos, muchas gracias por invitarnos a poder explicar un poco de lo que es el trabajo de los últimos 3 años que hemos venido realizando mi compañera de tesis y yo, que se titula Producción de hidrogeles de nanocelulosa bacteriana para remediar efluentes contaminados con metales pesados. Acá lo que he puesto es un pequeño resumen de todas las personas que han colaborado a lo largo de estos 3 años de investigación. Y bueno, básicamente esto no hubiese sido posible sin el apoyo de ellos, así que bueno, han sido nuestros trainees y espero que ellos hayan podido aprender un poco de lo que nosotras hemos ido aprendiendo en este tiempo, ¿no? Bien, entonces... ¿Cómo es que nace esta investigación? Pues alrededor de 2021 y con todo esto de la pandemia, estábamos buscando un tema de tesis, más que nada mi compañera Sofía y yo, y justo estaba toda esta problemática de la contaminación con plomo y metales pesados que ocurría cerca, bueno, básicamente en Perú, ¿no? Entonces, buscando una de las soluciones más sostenibles y tratando también de que sea rentable y que en algún punto esto pueda escalar a industria, es que propusimos este proyecto de tesis que era elaborar unos hidrogeles en base a una biomasa producida por un microorganismo, que en este caso es Acetobacter-Psyllium, y modificarlo para que tenga la capacidad de poder absorber metales específicos. ¿Cómo es que decidimos estos metales? En este caso, el proyecto está más que nada enfocado en plomo y cobre, y es que se hizo una búsqueda bibliográfica en base al Instituto Nacional de Salud para ver cuáles eran los metales que tenían más incidencia pues, en Perú. En este caso, la lista nos dio que era plomo, mercurio, arsénico y cobre. Y en este caso, base a la modificación química que nosotros optamos, es que hemos decidido estos metales pesados. Entonces, ¿cómo es que se resume toda esta producción y todo este proyecto? Pues básicamente en cuatro pasos muy importantes. Primero sería la producción de celulosa bacteriana. Esto ya es un método bastante estandarizado que ya se está utilizando. Para el microorganismo definitivo para esto es el Acetobacter psyllinum, con un medio específico que en este caso es medio líquido, Gestrin Charm. Y para compensar esto y que el microorganismo, que en este caso tenga mucho más capacidad de poder absorber la glucosa que se encuentra aparte de este medio, se utiliza una fuente de energía, que en este caso es el etanol. Entonces, el etanol suple como esta fuente de energía para el microorganismo y hace que la glucosa sea absorbida con mayor cantidad y esto ocasiona que se produzca un mayor rendimiento de celulosa. Luego, obviamente, como celulosa que se obtiene al final está llena de microorganismos porque se utiliza, bueno, los microorganismos la utilizan para poder tener adherencia y contacto con la superficie del aire, en este caso, porque son microorganismos aerobios, pues se tiene que hacer un eliminado, ¿no? Entonces, de estos microorganismos. Entonces, usamos lo que es un lavado de films de celulosas de NaOH al 1% para poder removerlos. En este caso, como es bueno, la soda básicamente es alcalina, entonces los microorganismos crecen en un medio ácido. Entonces, al estar en este tiempo, por más o menos alrededor de overnight, pues se remueve la mayor cantidad posible, ¿no? Estos ya son métodos estándares, pero
acá viene el aporte que nosotras quisimos hacer, ¿no? En condiciones, más que nada en Perú, con lo que estábamos trabajando, queríamos ver cuánto era el tiempo que nosotras podíamos obtener la mayor cantidad de celulosa y haciendo un balance de costo eficiente entre el tiempo que iba a tomarnos obtener mayor celulosa y también, también acortarla, ¿no? Optimizar la producción. Entonces hicimos una cinética microbiana desde 24 hasta 144 horas y producimos diferentes cantidades de hidrogeles, en este caso, para poder ver en qué punto podríamos obtener la mayor cantidad de celulosa y obviamente que también fuera óptimo para que esto no tardara el proceso, ¿no? Que estábamos haciendo. Al final nos decidimos por 72 horas. Probamos con diferentes inóculos, en este caso ya lo detallo más que nada los resultados, pero al final los hidrogeles que voy a mostrar acá en todo este proceso se trabajaron a 72 horas de cultivo estático. Una vez que ya tenemos los hidrogeles, lo que procede a ocurrir después es la oxidación mediada por TEMPO. TEMPO es un reactivo que te permite añadir a la pared de la celulosa, tanto vegetal, algal o microbiana, grupos carboxilos. Estos grupos carboxilos tienen la capacidad de poder unirse covalentemente a los iones metálicos. En este caso, TEMPO puede escalarse tanto a metales como zinc, cobre, magnesio, cadmio, pero también son afines a plomo y a cobre. Entonces eso es algo que nosotras se adaptaba bastante a la metodología que nosotros estábamos buscando, ¿no? Ahora, ¿cuál es el aporte en este punto acá que nosotras hemos hecho? Si bien ya existe hidrogeles trabajados con TEMPO, el aporte que nosotras hemos hecho es que existe un proceso de desfibrilación, en este caso, que es un tratamiento mecánico que se aplica a la celulosa. Y obviamente, como cualquier tratamiento mecánico, es bastante costoso, ¿no? Es un gasto de energía para poder tener una mayor área superficie de la celulosa. Entonces, nosotras, sabiendo que la celulosa es nanocelulosa, bueno, bacteriana, tiene son básicamente nanofibras en este caso, que están unidas básicamente en un compactado. Entonces, proponemos que en realidad no se tendría que hacer todo este gasto mecánico para poder obtener la misma cantidad de absorción, o bueno, que la diferencia significativa que existe entre un hidrogel que ha sido tratado mecánicamente a uno que no ha recibido ningún tratamiento mecánico podría ser no significativa. Entonces, por lo tanto, eso permitiría que sea un ahorro de costos increíble y obviamente a gran escala esto podría ayudar un montón. Entonces, eso es lo que estamos comparando, ¿no? Entonces, para eso, algunos hidrogeles sufrieron básicamente un tratamiento mecánico con sonicación y igual y fueron tratados para poder ver si es que existía esta diferencia significativa entre ambos. Entonces, luego de ahí, ya después de poner tantos estos hidrogeles, lo que tenemos sería la caracterización. Usamos tres pruebas en este caso, que era la titulación conductimétrica, que nos permite obtener lo que es el grado de oxidación. ¿A qué me refiero con grado de oxidación? Sí, es la cantidad de grupos carboxilos que han sido oxidados en la superficie de la celulosa. Porque la celulosa tiene grupos OH, que son grupos hidroxilos, y estos, al tratarse con TEMPO, se reemplazan con los grupos carboxilos. Entonces, a medida que esto va ocurriendo en la reacción química, va a haber una mayor sustitución de estos grupos. Entonces, por lo tanto, obviamente la reacción termina y tenemos que medir qué tan oxidada ha sido la celulosa, ¿no? Entonces, para eso es que sirve esta prueba de aquí. Entonces, de ahí tenemos el Swelling Test, que es básicamente cualquier prueba que se hace a un hidrogel, que es básicamente la propiedad de un hidrogel es la capacidad de absorber agua y retenerla dentro de su interior, ¿no? Entonces, obviamente los hidrogeles tratados con TEMPO debían tener esa capacidad. Y bueno, el F-STIR, que es una prueba para poder ver si es que ha ocurrido este grado de sustitución dentro de la matriz de la celulosa, es decir, que se vea que ha habido la sustitución de los grupos hidroxilos por los grupos carboxilos, en este caso. Y ya por último, después de todo este proceso, recién viene lo que serían las pruebas de absorción y desorción, que más que nada lo hemos hecho con espectrometría de absorción atómica, AS. Trabajamos con la solución de plomo, extraíamos un sobrenadante después de hacer la exposición del hidrogel a esta solución de plomo y luego para hacer un balance de masa y asegurarnos de que esto no sea básicamente que
la solución de plomo se precipitó, sino asegurarnos de que realmente haya absorbido plomo, lo que se hacía era una desorción con EDTA. Entonces, los iones que absorbió el hidrogel deberían ser iguales a los iones que se desorbieron con EDTA. Entonces, de esa forma asegurábamos que que no había una precipitación de la solución que estábamos utilizando. Y ya bueno, eso básicamente resume toda la metodología que hemos trabajado. Sí. Entonces, ya de acá lo que les voy a explicar es un poco cómo ha ido este proceso de investigación y cómo han sido los pasos que nosotros hemos seguido. Y también, bueno, detallar un poco los, bueno, las dificultades que hemos ido teniendo a lo largo de la investigación. Bueno, acá justo es como lo comentaba, este es todo el proceso de lavado y la producción de celulosa bacteriana. Como pueden ver acá, estos son los geles que se producen después de 72 horas. Si lo ven, son como unos, básicamente como unas laminitas fils de celulosa. Y bueno, acá lo que se hace es filtrar el medio, decantarlos. Luego se procede a hacer el lavado en un agitador, en este caso, para que pueda llevarlo overnight toda la noche. Luego se hace un lavado de agua porque, como mencioné, estábamos haciendo un lavado alcalino en este caso, entonces quedaban como un pH de 10, ¿no? Entonces, lo ideal es que la celulosa se encontrara en un pH bastante neutro, entonces por eso lavábamos con agua, también overnight. Medíamos el pH para verificar esto y después de todo ese proceso de lavado, que alrededor más o menos duraba como una semana, recién teníamos estos geles limpios y transparentes y básicamente eso era eso. Y como les comentaba, aparte de tener estos gels, como ya mencioné, queríamos hacer una comparación con lo que eran con un tratamiento mecánico para ver si estos geles absorbían lo mismo que podían absorber estos geles de acá. Y bueno, básicamente se aplicaba un proceso de sonicación y esto quedaba como un licuado de celulosa básicamente. Y bueno, ahora, esto es parte de los resultados ya, como primero les mencioné que lo primero era descubrir cuál era el mayor tiempo posible que podíamos hacer de obtención de rendimiento de la celulosa bacteriana y probamos con diferentes tiempos. Acá lo que yo les estoy mostrando son toda la dispersión de nuestros datos y que los hemos agrupado en un box plot y obviamente como todo microorganismo no es perfecto, ¿no? Entonces tenemos básicamente por cada punto hemos hecho diferentes réplicas de hidrogeles y obviamente para identificar los outliers aplicamos un box plot y obviamente estos datos que son outliers que obviamente no forman parte de lo que sería el estándar que se puede obtener en estos puntos, los quitamos para poder hacer lo que sería la siguiente gráfica. Sí. Que sería esta gráfica de acá. Como les mencioné, nosotros probamos con diferentes inóculos. ¿Y por qué hicimos esto? Porque queríamos ver si la cantidad de inóculo era indeterminada, o sea, no afectaba directamente el rendimiento de celulosa que podíamos obtener al final. Entonces, como pueden ver, esta es la gráfica que tiene una gráfica exponencial, que sería como todos los procesos de un microorganismo normal, porque es decir, que llega a un punto exponencial, luego se estabiliza y luego viene la fase lag. Entonces, en este caso, nosotros hemos agarrado básicamente los hidrogeles en un punto bastante exponencial, que sería en el de 72 horas, y eso se replicaba tanto para un inóculo de 200 microlitros como un inóculo de 250 microlitros. Y ahora, para ver si esto era óptimo, hicimos una división entre lo que sería la masa seca de la celulosa en función del tiempo, y como pueden ver al final el resultado de un tiempo óptimo sería 72 horas para ambos tipos de inóculos. ¿Por qué escogimos al final 250 en lugar de 200? Porque si se puede ver acá en las gráficas, tenemos menos dispersión con 250. Entonces, es por eso que al tener menos dispersión, tenemos la mayor probabilidad de tener hidrogeles estándares en lugar de tener más outliers. Entonces, por eso es que se hizo la elección de 250. Siguiente. Ahora viene la parte ya más difícil, creo que de todo el proyecto, que es la oxidación de TEMPO con celulosa bacteriana. Acá lo que ustedes pueden ver es básicamente todo el proceso que nosotros seguimos para oxidar los hidrogeles con TEMPO. TEMPO es una oxidación que tarda alrededor de más o menos 10 a 8 horas, en este caso. Y digo este tiempo porque la reacción no es que termine en un determinado tiempo, sino termina cuando la celulosa está acá expuesta, llega a un pH de 10 y se mantiene estable, es decir, que ya se consumió la mayor cantidad de grupos que están presentes en el sodio, sí, NaOH, básicamente. Entonces,
esto puede ser independiente porque puede variar bastante. Ya mencioné, los microorganismos no son perfectos, entonces por lo tanto no es que siempre vaya a obtener la misma masa. Entonces va a variar y por lo tanto eso afecta también mi reacción final. Ahora, cada oxidación se hace independiente por cada hidrogel, porque cada hidrogel tiene una diferente masa. Una vez que esto termina, procedemos a hacerle un lavado para poder eliminar todo el tempo en este caso, con una filtración al vacío. Luego de ahí se hace lo que sería la titulación conductimétrica y otra vez las muestras se vuelven a lavar porque queremos que la conductividad que tenga sea bastante menor. ¿Por qué la conductividad? Porque la conductividad es importante para poder medir. Cuando se hace una titulación conductimétrica, pues vas viendo la conductividad y cómo esta va cambiando a medida que vas añadiendo una base a lo que sería una solución de ácido. Y entre esa diferencia, en esa diferencia que existe entre el ácido y la base, es donde se puede observar la presencia de los grupos carboxilos. Entonces, si tu muestra tiene una mayor cantidad de sales, eso va a afectar el resultado final y por lo tanto no va a ser específico. En este caso, no vas a tener un resultado que puedas decir que es seguro. Entonces, es por eso que intentamos diferentes métodos. Y bueno, al final, después de que la celulosa esté a una conductividad muy baja, menor al agua, tipo 1, que es de 2 microsiemens, recién se procede a lo que sería el proceso de liofilización. Siguiente. Bueno, ahora acá es justo donde yo les menciono que ha sido la parte mucho más complicada de todo este proyecto y que nos ha tardado meses en poder descubrir, porque así se trata la ciencia, ¿no? Básicamente de iterar, probar, descubrir, llorar un poco, porque hay veces donde entras en momentos de frustración y no sabes qué va a funcionar y qué no. Pero bueno, uno de los problemas que tuvimos es los parámetros de la titulación conductimétrica, que pueden ver acá. Nuestro sistema, que estoy mostrando acá, era bastante... Bueno, teníamos muy pocos recursos en ese entonces y usábamos un conductímetro que no era nada fiable, que se utilizaban para muestras medioambientales, y en este caso, y obviamente se las llevaban para monitorear, entonces no era muy exacto a comparación del equipo que teníamos anterior. Y obviamente también teníamos que medir pH y obviamente pues la muestra que estábamos utilizando era súper grande, entonces no era muy exacto, ¿no? Otro problema que nosotros también tuvimos es obtener el peso seco. Y, por ejemplo, antes de que existiera lo que era el liofilizador, al menos acá uno de los problemas era que no existía ese equipo y obviamente teníamos que encontrar métodos para poder continuar este proyecto, ¿no? Entonces, lo primero que se nos ocurrió es, ok, hacemos el secado bajo el horno, pero el problema que ocurre con la celulosa, al ser expuesta a cierta temperatura, es que se hornifica. Y la hornificación es un fenómeno que ocurre con la celulosa en este caso, que hace que ésta no permita el paso del agua o que no tenga la capacidad de absorber, independientemente si ha sido funcionalizado o no. Entonces, eso afecta la capacidad de absorción del hidrogel. Y bueno, básicamente no, o sea, todas sus propiedades y toda la modificación química no permitían que funcione. Entonces, se descartó ese método, se intentó el método de secado al aire, a temperatura ambiente, obviamente. Y como pueden ver, al final quedaba como si fuera papelito. Chévere, ¿no? O sea, sí, pero el problema de este método es que dependíamos mucho del tiempo. Una celulosa para que se seque alrededor eran como 2 semanas, 3 semanas, y por cada gel era mucho tiempo. O sea, eso no es óptimo en realidad, y si lo quieres escalar a gran escala, pues no sería. Entonces, al final el método que nos decidimos fue el método de liofilización, y bueno, gracias a eso pudimos continuar lo que serían las demás pruebas. Pero sí, o sea, lo que quiero con esto es mencionarles de que muchas veces no, el camino de la investigación es un poco de iterar, probar y cometer errores y así seguir y bueno, tratar de ser lo más resiliente posible para poder continuar con el proyecto. Siguiente. Bueno, entonces al final, después de todo eso, al final pudimos ya hacer la titulación de los hidrogeles con un equipo mucho más robusto y más estándar. Y como pueden ver acá, justo está lo que yo les mencionaba, ¿no? Que es en esta gráfica, como se puede ver, se hace una reacción de ácido-base, entonces tienes una solución que tiene bastante ácido, y a medida que eso vas agregando el NaOH, ¿no? Entonces la conductividad va disminuyendo, y como pueden ver hay una meseta acá.
esta meseta es el punto donde se encuentran los grupos carboxilos presentes en cada muestra. Y obviamente hay una diferencia entre los hidrogeles que han sido modificados con los hidrogeles que no han sido modificados. Entonces, esta diferencia de volumen es lo que nos permite a nosotros obtener lo que sería el grado de oxidación de la celulosa. Y bueno, otra prueba que nosotros hicimos es el F-Stir, que en este caso, como pueden ver, a ver si, no sé si se puede distinguir bien los colores, pero lo que yo quiero ver es que los espectros de los hidrogeles que han sido no modificados tienen un pico mucho más pronunciado en el grupo OH, que son los grupos hidroxiles. ¿Por qué? Porque en la celulosa tiene grupos hidroxiles. Pero en cambio, cuando ya pasan por una modificación de tempo, que sería el pico baja a ser menos pronunciado. ¿Y esto por qué? Y obviamente tienen un pico acá en el grupo, en la onda 1600, que es el grupo carboxilo. ¿Por qué este pico baja a ser menos pronunciado? Esto porque hay una sustitución de estos grupos hidroxilos por grupos carboxilos que van a estar presentes acá. Entonces, eso es la idea de estos espectros F-Stir. Ahora, ¿cuánto es que hay este grado de sustitución? Todavía queremos plantear y mejorar estos espectros F-Stir para poder calcular cuánta es esa diferencia, porque obviamente a simple vista es un poco difícil de ver, pero bueno, eso es algo que estamos trabajando todavía. Siguiente. Luego ya, como les mencioné, era el Swelling Test. Todas las muestras para el Swelling fueron liofilizadas de los hidrogeles y trabajamos con diferentes tiempos. En este caso fue desde la media hora hasta 24 horas. Y bueno, se calculó el peso del gel hidratado versus el peso seco y de esa forma obteníamos el ratio. Lo que sí quiero recalcar es por qué no hicimos más de esto. Si pueden ver acá hay una gran diferencia. Estos de aquí, estas curvas de acá son de los geles que no han sido modificados. En este caso, tanto un hidrogel como un gel que fue tratado mecánicamente, con los geles que han sido modificados y que han sido tratados, bueno, este es el que ha sido tratado mecánicamente y este es el que no. Y como pueden ver, sí hay una gran diferencia, ¿no? Sí es decir, que Tempo sí estaba funcionando y haciendo que los hidrogeles tengan la capacidad de retener agua. ¿Por qué es que yo no continué hasta que llegue a peso constante? Porque lo que se necesita probar con esta prueba es que los controles que no han sido modificados tengan menos capacidad de absorción de agua. Entonces, por lo tanto, no necesito correr hasta a más tiempo, es decir, hasta que llegue a peso constante, porque ya se comprobó lo cual era la hipótesis, ¿no? Que la modificación tempo permite que la celulosa tenga retención de agua. Y luego de acá viene ya lo básico que sería el main de por qué se hizo todo este proyecto, que es la absorción de plomo y ver el grado de oxidación. Entonces, como yo les dije, la titulación conductimétrica permitía ver que se viera el grado de sustitución y con eso se puede ver qué tan modificados están los hidrogeles. En este caso, los controles sonicados, bueno, tienen un grado de oxidación de 0 a menos. ¿Y por qué tienen ese valor? Porque básicamente significa que no tienen grupos carboxilos. Entonces, por lo tanto, en la titulación conductimétrica no hay una diferencia de volúmenes que se exista. Y en cambio, los hidrogeles de Tempo pueden tener una mayor oxidación, tanto de 45 a 37, más o menos, por ciento. Entonces, es decir, que hay ese grado de sustitución y que tienen grupos carboxilos en su estructura y por lo tanto eso quiere decir que tienen la capacidad para absorber metales pesados. Y eso es lo que se puede ver acá en la gráfica, ¿no? Vemos que los grupos controles, tanto modificados mecánicamente como no modificados mecánicamente, no han absorbido casi nada de plomo en este caso, mientras que los grupos que han sido tratados con tempos tienen una mayor absorción. Ahora, justo lo que yo les hablaba, que era el main de que queríamos hacer, era probar de que no existiera una diferencia significativa. Este trabajo que estoy mostrando, que está acá, ha sido trabajado con un número de muestras de 4, más o menos, hidrogeles por cada punto. Entonces, lo que nosotras planeamos hacer o continuar es aumentar el número de muestras para ver si es que existe un sobrelapamiento entre este grupo con este grupo de acá. Porque obviamente sí se ve que existe la celulosa que ha sido sonicada y tratada con tempo, tiene mayor absorción que un hidrogel que ha sido tratado con tempo. Y bueno, juntarse estos dos grupos de acá y estar mucho más cerca
podríamos decir que existe aplicar una prueba estadística, obviamente, y ver que la diferencia no sea significativa. Pero en realidad están bastante cercanos, o sea, pero para, obviamente, fines de un paper y publicación científica, necesitas hacer una prueba estadística y comprobar que lo que estás diciendo, pues, sí tiene, ¿cómo se dice?, fundamento detrás, ¿no? Siguiente. Pero acá en el caso de cobre, sí tenemos una mayor dispersión en lo que serían los grupos controles, pero sin embargo, en los grupos que han sido funcionalizados con tiempo, sí existe este sobrelapamiento que les estoy diciendo. Entonces, por lo tanto, esta diferencia que está acá entre estos dos grupos es no significativa. Y puede ser que también tenga que ver mucho con que Tempo tiene mayor afinidad a lo que sería cobre o plomo. Pero en realidad yo creo que lo que se puede hacer acá es aumentar el número de muestras y probablemente con eso básicamente podríamos comprobar lo que sería nuestra hipótesis, que no se necesita hacer un tratamiento mecánico para poder absorber metales pesados y simplemente tienes un hidrogel que no tiene que sufrir todo ese proceso. Siguiente. Y bueno, ya para terminar y concluir este proyecto, una de las tres conclusiones que nosotros hemos llegado a lo largo de estos 3 años ha sido que, bueno, como les mencioné, en base a la cinética de crecimiento del microorganismo que nosotros hemos utilizado, pudimos determinar que a 72 horas era bueno, se tenía la mayor cantidad de masa producida, que obviamente la funcionalización de Tempo, después de todas estas pruebas de caracterización, tiene la capacidad de poder añadir grupos carboxilos, y eso hace que se pueda medir el grado de oxidación en este caso. Y que obviamente, si bien los hidrogeles que han sido tratados con Tempo tienen una capacidad de remover hasta el 27% y 25% de cobre, con una solución acuosa de 20 ppm, y para esto sí quiero comentarles que esta capacidad de absorción es solo con una masa inicial que se ha utilizado de 150 miligramos, entonces es una masa súper chiquita. Si pudiéramos aumentar esa cantidad de masa, pues obviamente eso aumentaría la capacidad de absorción que existe. Y bueno, siguiente. Y ya por último agradecer, quiero comentarles que este proyecto ha sido básicamente financiado por Prociencia bajo el proyecto titulado Remoción de metales pesados mediante el uso de microfibras de celulosa modificadas extraídas de plantas endémicas peruanas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ay, sí, o sea, había unas muestras de plomo que tuvimos que las trajeron de una minera con la que estábamos haciendo contacto. Y sí funcionaron, pero el problema de una muestra que viene desde, bueno, de trabajar con una solución patrón a trabajar con una muestra real, es que no solo estás básicamente el agua y las sales del ion metálico, ¿no? Sino que también estás lidiando con, bueno, ¿cómo se dice? Estos sólidos que están ahí en la muestra, porque son, y bueno, eso, y que pueden afectar también el rendimiento de tu hidrogel, bueno, del hidrogel, obviamente, y también que el pH de esas seis, creo que era, no, son residuos de relaves mineros, son relaves mineros, entonces están como a pH más o menos de 2 y tanto. Si bien el hidrogel sí tiene la capacidad de poder trabajar con un pH bastante bajo, que una vez creo que nos salió como más o menos a 2.3, pero fue porque nos equivocamos. Pero sí, o sea, sí funciona. Lo ideal sí sería que después de que terminemos todas esas pruebas, poder repetir esa prueba y poder escalarla, pero obviamente se necesitaría el convenio de una... Pero sí, sí hemos trabajado, por si acaso. O sea, sí funcionó, pero no, pero obviamente no pudimos replicar esos resultados. Ujú. Ujú. Ah, ya, esa es muy buena. Ya, eso no lo expliqué, pero ¿por qué trabajamos con celulosa bacteriana y por qué no con plantas o residuos agroindustriales o por qué no utilizamos incluso celulosa legal? Porque a diferencia de todas estas celulosas, la celulosa bacteriana que nosotros obtenemos de un microorganismo es pura, es decir, que no existe
otras, no hay presencia de otros polímeros como la hemicelulosa, la celulosa o la hemicelulosa o la lignina que está presente en la celulosa vegetal. Entonces, obviamente para tratar un residuo agroindustrial que tiene celulosa, que sería básicamente como las fibras de ichu, que son parte del proyecto, esas tienen que sufrir un baño alcalino y aparte tienen que sufrir tratamiento mecánico. En cambio, la celulosa bacteriana simplemente hace su medio, que obviamente que tiene celulosa, que tiene glucosa, que es bastante caro, pero obviamente puede sustituir este medio de carbono por otros, muchos más baratos. Pero a lo que voy es que tener celulosa pura a comparación de celulosa vegetal con otras fibras que pueden estar ahí, es mucho más económico a comparación de hacer todos estos tratamientos de desfibrilación, tratamiento alcalino y otro que sería el bleaching, que es el blanqueamiento de la celulosa vegetal. Entonces es mucho más rentable trabajar con una celulosa bacteriana. Que obviamente si quieres poder producir más celulosa puedes hacer modificaciones químicas, aplicar biología sintética y todo eso. Entonces es mucho más rentable hacer ese proceso con un microorganismo que traerla con lo que sería la celulosa vegetal o el gas. Ujú. Ah, ya. Una vez el hidrogel captura los metales pesados, ¿hay forma de reutilizarlo? ¿Cómo se debe usar el material de nuevo? Ah, sí. Justo con lo que les comentaba al principio era que hacías esta desorción con EDTA y limpiabas todos los iones que quedan atrapados en la superficie del hidrogel. Entonces, lo chévere de esto es que estos hidrogeles pueden reutilizarse hasta 25 veces como máximo, sin afectar su estructura. Obviamente los anicados no, pero los hidrogeles sí. Entonces esa es otra ventaja que tiene un hidrogel, ¿no? Que puedes reutilizarlo, otra vez pasas por ese proceso de liofilizado, socado y lo vuelves a utilizar, y hasta 25 veces sin que afecte su capacidad de absorción. Obviamente después de ese tiempo ya va disminuyendo, ¿no? Sí se puede reutilizar. ¿Qué? Sí puede absorber, no absorber. Ah, ya, es que justo la modificación que nosotras estamos obteniendo es absorber con D y no con B, porque absorber está dentro de su superficie, o sea, en la superficie del hidrogel, más no dentro no, la modificación no es dentro de la estructura, sino solo sobre la superficie. Entonces, solo sobre la superficie tienes los iones que se van uniendo, en cambio, si está dentro, tendrías que, básicamente como un microorganismo, ¿no? O sea, los microorganismos creo que los lisas para extraer una proteína, un péptido o algo. En cambio, para que se produce de manera intracelular. En cambio, si es extracelular, simplemente lo bota al medio que está. Entonces, lo mismo pasa con estos hidrogeles. Solo son en la superficie, entonces, por lo tanto, si tú lo lavas con ETA, en este caso, botan todos los iones y quedan dentro de la solución. Entonces, no afectas la estructura del hidrogel y no está dentro. Entonces, por eso es que este método es mucho más factible que modificarlo totalmente la estructura.